Hola, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. La enseñanza práctica de la palabra de Dios para hoy nos habla acerca de situaciones que se nos presentan cotidianamente, donde usualmente tenemos dificultades, sea dificultades en el hogar, sea dificultad con uno de nuestros hijos, sea dificultades personales, dificultades en el trabajo, etcétera, que suelen pasar. Y en ocasiones como hijos de Dios creemos o pensamos o sentimos que hemos perdido la autoridad porque estamos en una crisis, porque estamos en problemas y sentimos que en ocasiones cuando empezamos a orar o cuando empezamos a reprender o empezamos a hablar con Dios, creemos que hemos perdido la autoridad como hijos de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar que por difícil que sea la situación, tú y yo no perdemos la autoridad por estar en una situación de crisis emocional. O por lo menos, mientras no hayamos pecado, no hemos perdido la autoridad. Vamos a la palabra de Dios y esta enseñanza se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22. Versículos del 1 al 5. Y leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mi hermano, mi hermana, aquí la palabra de Dios nos está enseñando de un hombre de Dios, particularmente de Abraham, el cual estaba pasando por una situación muy compleja, porque a pesar de que Dios le había hecho una promesa de darle un hijo en su vejez, Abraham estaba aproximadamente entre los 95 y 100 años, y Sara, su esposa, también estaba bajo la misma circunstancia, avanzados en edad ambos. Y Dios les hace la promesa, y Dios se las cumple. ¿Cómo creen que se sintió este siervo de Dios Abraham después de que Dios le hace esa promesa en su vejez? Si Dios se la cumple, ¿cómo cree que se sintió él cuando dice aquí en el versículo primero, dice que probó Dios a Abraham? Y en el versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y le da la orden de que lo ofrezca en holocausto, en sacrificio. Le dice particularmente dónde y le da las órdenes. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana. Para Abraham era importante la obediencia a Dios. Y era tan importante no solamente obedecer, sino obedecer de inmediato. Dice el texto, se levantó muy de mañana. Él podía haber renegado contra Dios. No lo hizo. Y dice que tuvo, versículo 4 dice que estuvo caminando durante 3 días. Tuvo 3 días para refunfuñar contra Dios, para maldecir a Dios, para enojarse con Dios, en fin, cantidad de situaciones que se le pudieron haber venido a la cabeza a Abraham para excusas. La excusa más grande que pudo haber tenido Abraham era haberle dicho a Dios, y tenía la razón, haberle dicho a Dios, me prometiste un hijo, y ahora me lo vas a quitar. Abraham tranquilamente podía haber hecho eso, porque Abraham no estaba bien. Podíamos pensar que Abraham no estaba bien porque estaba en una crisis emocional bien fuerte.
No había tenido hijos de joven. Dios le prometió un hijo y Dios se lo cumple. Le cumple la promesa, le da a Isaac. Pero no solamente eso, sino que unas situaciones en las cuales Abraham tuvo que vivir. ¿Qué estuvo pensando Abraham durante esos 3 días que estuvo en camino? ¿Qué le determinó a Abraham levantarse muy de mañana para obedecerle a Dios? Era la obediencia y el amor a Dios. Y como les decía al principio, por difícil que sea la crisis emocional, cuando somos hijos de Dios no perdemos la autoridad. Dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos. Abraham tenía gente bajo su mando. Abraham era un hombre de Dios y era un hombre de autoridad, como tú y como yo. La autoridad dada por Dios, la autoridad que dice Dios en su palabra, que Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y esa autoridad en ningún momento, lo fascinante es que esa autoridad en ningún momento le fue quitada porque Abraham estaba bajo presión emocional. No, él seguía y él sabía que seguía teniendo autoridad. Dice ahí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Por difícil que sea la crisis emocional, mi hermano, mi hermana, que estés pasando, no te inquietes, no creas que has perdido la autoridad. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo por tus hijos, por tus hijas, por tu esposo, por tu esposa, por tu familia. Sigue intercediendo. Que la crisis emocional, que la preocupación, que la angustia, que la tristeza no nos quita la autoridad dada por Dios. Lo único que a ti y a mí nos quita la autoridad dada por Dios y nos puede permitir que el enemigo nos avergüence es el pecado. Guardémonos. Dice la palabra de Dios que somos apartados para Él. Sigamos el camino. Estamos en los últimos tiempos. Estamos cada vez más cerca de ese evento glorioso que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no nos apartemos, que sigamos, que seamos constantes, que perseveremos. Mi amado hermano y hermana, espero que esta palabra de hoy te anime a seguir adelante, te anime a guerrear por tus hijos, a guerrear por tu esposo, a guerrear por tu esposa, a guerrear por tu familia, a seguir parados en la brecha. No permitamos que las emociones nos jueguen la mala pasada e impidamos que sigamos siendo sensibles a la voz de Dios. Porque Abraham, aún en la crisis, siguió siendo sensible a la voz de Dios, seguía hablando con Dios. Él le hablaba a Dios y Dios le hablaba a él. Seguían teniendo la misma intimidad. Mi hermano, mi hermana, la crisis, el paso por el desierto, no te quita autoridad. Te animo a que sigamos adelante. Te animo a que sigamos perseverando en la palabra de Dios, en la enseñanza, compartiendo la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, espero que esta enseñanza haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Y por favor, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dedito arriba si te gustó la enseñanza y compártela. Hay amigos, hay familiares que están bajo crisis, están bajo desierto y están bajando la guardia y están dejando de orar y de clamar por su familia. Compárteles este video, por favor. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.